El Señor le bendiga, amados hermanos. Esta semana comenzamos el libro de Vallicrá, conocido en español como Levítico. Su nombre significa y llamó el Señor a Moisés. Pronto veremos de dónde sale el nombre. La lectura de esta parashá o porción de estudio comienza en Levítico 1 en su primer versículo y termina en Levítico 6, 7. Este libro es llamado, como había dicho anteriormente, en español Levítico. Sin embargo, como nosotros hemos explicado en varias ocasiones, el Señor, porque fue en el corazón del Señor que salió todos estos nombres, pues le puso Vallicrá, refiriéndose cuando el Señor llamó a Moisés a darle varias instrucciones. Es llamado también el libro de los sacrificios. Básicamente, este es uno de los temas principales. El sacrificio que hacía no solo el hecho de matar un animal y que éste sustituyera a quien lo sacrificaba, sino el hecho de que este sacrificio tenía una sola misión o un solo objetivo, y este era que el pueblo o cada ser humano del pueblo de Israel que conformaba el Ansegulá o el especial tesoro del Señor se acercara a él. Y como preámbulo, pues podemos decir que este es un libro de sacrificios y se refiere a las varias ofrendas traídas delante de Dios con el propósito de ser ofrecida en el Mishkan o el santuario del desierto. Podemos notar que más del 40% de todos los mandamientos de la Torá son enunciados en este libro. Qué cosa más maravillosa. Más del 40% refiriéndose a sacrificios, a santidad. Ya vamos a ver cuáles son los principales temas de él. Levítico abre donde el libro de Éxodo terminó. La inauguración increíble, majestuosa y gloriosa del Mishkan o el santuario del desierto se dio. Todo lo que el Señor narró desde el capítulo 25 al capítulo 40, en la que describe cada uno de los muebles y cada una de las cortinas y aún cada una de las basas de este formidable y espectacular lugar en donde Él habitaría en medio de su pueblo. Todo eso era para que ellos pudieran acercarse a Él, el pueblo de Israel, mediante los sacrificios de varias clases que también podemos estudiar más adelante. Entonces, Levítico abre donde el libro de Éxodo terminó, con Dios llamando a Moisés desde la tienda del encuentro, explicándole las leyes de las ofrendas de animales y cereales, que son lo que llamamos sacrificios. En hebreo se llama corbán, el plural es korbanot. Las mismas que eran permitidas traer al Señor como sacrificios ante Él. En el libro de Levítico vamos a ver eso. No es lo que el hombre inventa en su mente en respecto a cómo acercarse al Señor, sino que es lo que Dios manda. Por eso aquí existen 40% de mandamientos que habla de cómo Dios quiere ser adorado. El sacrificio era una adoración y sigue siendo una adoración. Por eso Pablo lo pone allá en Romanos cuando dice que nos presentemos ante Él como sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional, de tal forma que el sacrificio sigue siendo la adoración perfecta al Señor. Y entonces, este libro comienza con las siguientes palabras, leyéndolo de Levítico 1:1. Y dice así: el Señor llamó, el Señor Vallicrá, Yahvé Vallicrá, a Moisés, y le habló desde la tienda de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado del rebaño. En Génesis y Éxodo se notan narrativas históricas
que revelan la actividad de Dios entre los hombres, así como también su selección por Israel, que ya habíamos comentado que era su Ansegulá, su escogido pueblo del pacto. Usted y yo también somos parte de la Ansegulá del Dios, el pueblo con el que Dios hizo pacto, un pacto eterno que trasciende esta vida. El Dios que llevó a los israelitas fuera de Egipto e hizo pacto con ellos en el Sinaí, ha tomado residencia en medio de ellos, en el Mishkan. Y ahora es tiempo de poner los puntos sobre las sillas de cómo Él va a permanecer en ese lugar y cómo Israel debe obedecer al Señor en cuanto a todas las leyes descritas así, aquí, para el tabernáculo, de tal forma que la presencia de Dios dentro del Mishkan y después más adelante en el templo no falte. Desgraciadamente Israel se equivocó mucho, al igual que nosotros. Y posteriormente vemos que Israel peca y la presencia del Señor se va del templo. De hecho, ya no hay templo. Y cuando vuelve a ser reedificado, se dice que ya no estaba el arca. Entonces, la obediencia al Eterno y su forma de llegar ante Él, la forma de que Él ha diseñado, es lo que hace que Él permanezca allí. Por eso nosotros no podemos ir delante de Él si no confesamos nuestros pecados y nos referimos a la única ofrenda que vale ahora, la ofrenda del sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías. Los puntos claves del libro de Levítico son varios. Vamos a ir uno por uno para podernos ubicar en todo el estudio de este grandioso libro. En primer lugar, Dios deja ubicado al libro de Levítico en el centro de la Torá. Dios por algo ha dejado allí en el centro este libro. Primero, hace un esbozo de la creación y de los hombres por medio del cual traería el Mesías. Luego, como uno de la liberación y la construcción del tabernáculo quedan plasmados en el segundo libro, en Éxodo. Porque al final, como ya había dicho, lo que él requería y su fin último era habitar en medio del pueblo y que el pueblo estuviera en santidad para adorarle. Y eso solo se lograba a través de sacrificios en los que Dios dice exactamente y con puntos e ies cómo deben ser llevados a cabo. La narrativa de este libro cubre aproximadamente 8 días, que son los 8 días de consagración de los sacerdotes. Es el primer libro de la Torá. Los judíos religiosos enseñan a sus pequeños hijos, puesto que se cree que aquellos que son puros de corazón, como los niños, deberían ser involucrados en el estudio de la pureza, pues se estudian las leyes de purificación y las leyes de expiación como temas centrales del libro de Levítico. Aún ahora, Levítico sigue siendo el fundamento de la vida judía, puesto que incluye las leyes que conciernen a dietas, qué comer y no comer, las fiestas, cómo deben ser celebradas, el sexo, cómo debe ser practicado, pues es un don dado por Dios, pero básicamente Él advierte que debe ser en el matrimonio, y el matrimonio por eso es otro de los puntos fundamentales de la vida judía. La pureza familiar y la relación con nuestro prójimo. Si tuviéramos todo eso junto, tendríamos un mundo lleno de la presencia del Eterno. Pero desgraciadamente, el diablo ha influido en cada una de estas temas o de estos fundamentos de el pensamiento de Dios. Y es así como Satanás ha tomado el dominio del mundo en varias áreas. Pero nosotros somos llamados a que la santidad vuelva y que el Señor encuentre un lugar en esta tierra para habitar en medio de su pueblo. Y ese somos nosotros, nuestro corazón. La santidad es otro tema del libro de Levítico y quizás el que más reviste de importancia, que no es como nosotros pensamos
hemos sido enseñados que es como una aureola o algo así, pero no, la santidad simplemente quiere decir separar. Y eso es lo que él siempre llama: no se junten con el mundo, no se involucren en lo que el mundo hace, no se dejen llevar por las corrientes del mundo. El ser apartado por Dios y la necesidad del ser humano de apartarse para Dios es lo que el Señor quiere decirnos a través de este libro. Si vamos a Levítico 11:44 podemos notarlo. Levítico 11, versículo 44 dice de la siguiente forma: para hacer distinción, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales, de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer distinción entre lo inmundo y lo limpio, entre el animal que se puede comer y el animal que no se puede comer. Así hace Dios separación y llama santidad, diciendo aún cuáles animales pueden ser comidos y cuáles deben ser desechados completamente. Las ofrendas y las otras ceremonias sirven para mostrar la santidad del Señor y aún para mostrar nuestra propia condición de ser humano, que estamos corroídos por el pecado, pero que podemos ser restaurados si nos separamos de hacer las cosas que hacen otros pueblos y nos incorporamos a la vida santa que Dios quiere que llevemos. Pues el Señor solo puede ser alcanzado a través de protocolos propios y prescritos por Él mismo, no inventados por nosotros los seres humanos. En Levítico, el ser apartado para Dios espiritualmente, lo que ya dijimos que es santidad, es simbolizado por la perfección física. Todas las manchas o defectos simbolizan las debilidades y faltas espirituales del hombre que quebrantan su integridad espiritual. Por eso es que él requiere que su novia, a la que pronto volverá, sea sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, porque él quiere proporcionarnos limpieza a través de la prueba también. Conocerle por medio de la sangre de Cristo, y que esa sangre sea efectiva de tal forma que nos limpie de todo pecado. Y de esa forma todas las manchas van a ir siendo quitadas y nosotros vamos a través de la prueba, ver la mano de Dios ayudándonos y sobre todo la limpieza purificadora que ha venido por medio de ser machacados. No puedo entender yo aún la doctrina de la prosperidad. Y quizás no la voy a entender porque no es bíblica. Porque aquí está bien dicho cómo deben ser las cosas y cómo nosotros debemos tratar de alcanzar la perfección que Dios requiere. No siendo perfectas del todo, pues es imposible, pero sí cada día trae su propia perfección, su propia medida de perfección. Tal vez no hablando del hermano, tal vez tratando de sacar la amargura de nuestro corazón, tal vez dejando de quejarnos, pero todo eso hace que la santificación por medio de la sangre del Cordero de Dios, de Cristo Jesús nuestro Señor, obre de tal forma que la perfección vaya conquistándose poco a poco. Bueno, otros temas, pues puede ser todo el rito religioso que en Levítico pues existe y que tienen que ser bien tomados en cuenta para poder ofrecer los sacrificios. Por ejemplo, animales perfectos para el sacrificio, como ya dijimos. Perfección. Sacerdote sin deformidad física. Una mujer debía ser purificada de su hemorragia después de dar a luz. Purificación ritual para ronchas, quemaduras y calvicies. Purificación para descargas corporales en los hombres. Purificación aún para varias cosas que quizás parecerían que no tienen a veces sentido, pero que es importante para Dios. La purificación ritual después del ciclo menstrual de la mujer. Así que
Realmente esto nos llama a ver nuestro corazón y ver si Él tal está purificado para nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. En cuanto a estos temas, también podemos recalcar aquellos en los que se marca que algunos con ciertas enfermedades o algunos alimentos debían permanecer fuera del campamento, simbolizando de esta forma la ausencia de la presencia de Dios, como Adán y Eva, que tuvieron que salir del jardín del Edén después de haber pecado. Eso, por ejemplo, se ve con el leproso, que el leproso, cuando lo veamos, vamos a ver que no era una enfermedad tanto física, sino que era una enfermedad espiritual. Los israelitas podían ser readmitidos al campamento, simbolizando el retorno de la presencia del Señor solo después de ciertos protocolos que tenían que ser realizados y después de las que las personas eran declaradamente puras por los sacerdotes. Qué interesante que no era por los médicos, ¿verdad? Sino que por los sacerdotes. Cuando uno está enfermo va al médico, no al pastor o al sacerdote. Así que estos eran, como vemos, pecados por no hacer lo que Dios había prescrito. Luego, en Éxodo 19:6 podemos encontrar que el Señor llama a Israel a convertirse en un reino de sacerdotes. Dice, Éxodo 19:6, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por lo tanto, lo que ellos querían, por lo que Dios quería que ellos fueran, era que realmente fueran luz para las naciones. Después Yeshua dijo que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, la luz lo que hace es que podamos ver la belleza que existe, pero también podamos ver lo malo que existe o la fealdad que existe en el mundo. Si nos vamos a Deuteronomio 4, del 4 a 8, vemos cómo Israel era un pueblo especial. Por lo tanto, tenía que ser un pueblo santo. Deuteronomio 4, del 4 al 8, voy a leerlo porque es importantísimo aún para entender este libro. Deuteronomio 4, del 4 al 8 dice, mas vosotros que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, refiriéndose a los que murieron en el desierto. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó. Moisés está hablando al pueblo, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Al escuchar todos estos estatutos, dirán, ciertamente, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros. Él, dando los mandamientos de Levítico acerca de la santidad, quería que su pueblo fuera luz. Por lo tanto, si queremos hacer un resumen de los temas que el libro abarca, podemos agruparlos en tres. Los sacrificios con los que empezamos y empieza este libro desde el capítulo 1:1. El sacerdocio levítico, que es encargado de hacer los sacrificios, y el pueblo con leyes rituales prescritas por Dios por medio de sacrificios y servicio sacerdotal para acercarse al Señor. Y todo esto era supervisado por los sacerdotes, puesto que los sacerdotes controlaban los sacrificios, los rituales, las ceremonias y todo lo pertinente al funcionamiento del Mishkan o el santuario del desierto. El trabajo de ellos era establecer a Israel como una nación santa, como había dicho el Señor en Éxodo 19:5, para preservarlos espiritualmente y para presentar al Señor un pueblo puro y justo. El Señor dijo claramente en varios pasajes del pacto renovado, el Señor Yeshua, que usted y yo somos sus sacerdotes. ¿Estamos cumpliendo nuestra labor según lo anteriormente expuesto?
¿Estamos viendo que el pueblo está en luz o solo nos quedamos con los brazos cruzados? Mía culpa también. Realmente estamos en pecado en medio de tanta prueba. El Señor quizás ha sido relegado por los pecados que hay, más bien por los pecados que hay en todo el mundo y por la dureza de nuestro corazón, porque no hemos actuado y no hemos actuado conforme a la palabra del Señor, porque quizás nos hemos amargado y nuestro corazón se ha entristecido a veces, y a veces creemos que estamos siendo tratados con injusticia, y eso puede hacer que nuestro corazón se endurezca. Pero ¿qué nosotros estamos haciendo por esa gente que está así? O por nuestro propio corazón que a veces se siente de esa forma. Entonces, estamos presentando a una nación santa. Presentamos delante del Señor un pueblo puro y justo. Si no tenemos un buen testimonio, no creo que podamos llegar a realizarlo. ¿Cuáles son el propósito de los sacrificios? Y eso quiero recalcarlo porque con tristeza hay un personaje bien importante, quizás el más importante religioso que se conoce en el mundo occidental, decir que no sabía para qué eran los sacrificios. Y mi corazón se llenó de tristeza realmente. Y miren, aquí quiero darles en estos pocos minutos cuál es el propósito de los sacrificios. Bueno, cuando leemos acerca de los sacrificios en la Torá y los profetas, muchos tenemos la idea de que Dios requería de esto debido a que estaba enojado con los israelitas porque ellos habían pecado. En realidad, eso no es el propósito de los sacrificios. Los sacrificios en hebreo, que es korbanot, sacrificios, y korban, el singular de esta palabra, tiene como propósito acercarse a Dios, acercar al hombre a Dios. Su raíz es karab, que significa acercarse o ser hecho cercano. Porque el Señor ama a su pueblo, ideó los sacrificios. Porque el Señor ama a su pueblo, presentó a su mismo Hijo para ser sacrificado, para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él. El pecado causa que el hombre sea separado de Dios. Por lo tanto, el hombre no puede disfrutar de una relación de amor con su Creador. Ofrecer sacrificios fue la manera que el Señor proveyó al hombre para que volviera a tener comunión con Él después de haber pecado. Mire cómo se va entendiendo la luz del sacrificio de Yeshua, porque existen los sacrificios. Un animal inocente debía morir en lugar de un pecador, que es quien en realidad merecía la muerte. Yeshua no merecía la muerte. Sin embargo, él tomó forma de siervo, como dice Pablo, y se entregó y se humilló hasta lo sumo, muriendo y con una muerte de cruz, que era la peor muerte y la más deshonrosa que había en ese momento. Morir era la penalidad que el hombre merecía por haber transgredido los mandamientos de Dios, a quien en lugar de ofender debe amar. Una vez pagado el precio del sacrificio, entonces el pecador era perdonado a través de la sangre de un animal inocente, y la relación con Dios entonces era nuevamente restablecida. Y esta lámina, quizás cuando esté dando clases, nunca la voy a sacar, porque es de los principios más grandes que existen en el sacrificio, tanto de Yeshua como en los sacrificios de Levítico. Sin embargo, todos ellos eran sombras del sacrificio de Yeshua. Y eso puede resumirse en 3 palabras: pecado, sacrificio, confesión. Según la sabiduría judía, cuando una persona peca contra el Señor, él o ella merece morir. Así como nos han dicho siempre, Él pagó por nuestro pecado de muerte. El enemigo, el acusador, viene delante de la presencia de Dios y presenta un caso por el alma de la persona pecadora. Pero Dios permite que la muerte sacrificial de una víctima animal tome el lugar del pecador. Y miren lo que la persona debía confesar poniendo las manos en la cabeza del animal. Y decía de esta forma, confesando, como dije antes:
yo merezco morir en lugar de este inocente animal. Pero el Señor misericordiosamente acepta la muerte de este inocente en mi lugar. Cuando Dios ve la sangre derramada, percibe el olor del humo del sacrificio, el Señor perdona al pecador basado en su fe y su arrepentimiento. Debe existir fe en que la sangre limpia y arrepentimiento por el pecado cometido. Entonces, el principio de los sacrificios puede también resumirse en esta lámina que tenemos, pues empieza con sustitución y expiación. Sustitución de alguien que, más bien, sustitución de un animal en aquellos tiempos y de Yeshua mismo por nosotros, lo que hace expiación o perdón de pecados en nuestra alma. Eso es lo que trae, es comunión con el Padre. La comunión con el Padre trae gozo y el gozo nos hace creer y verdaderamente es la verdad que debemos consagrarnos a Él, pues Él ha hecho mucho por nosotros. Y lo que viene con esa consagración es la adoración. Nuestras vidas adorando en espíritu y verdad al Padre Celestial. Entonces, todo eso son tipos, como decía, de Yeshua. Solo un animal limpio podía ser sacrificado. ¿Qué más limpio que nuestro Mesías? El sacrificio puro de Dios vino a este mundo a través de Jesús. La ofrenda sin pecado. El Cordero de Dios que iba a quitar el pecado o la mancha del mundo. El animal tenía que ser perfecto y sin mancha y era lavado en agua antes de ser sacrificado. Jesús es el sacrificio perfecto y sin mancha. En el sistema sacrificial levítico, la sangre era salpicada sobre el altar. La sangre representa la vida humana. Por la sangre es que nos mantenemos vivos. Yo, para los que no saben, tuve, y quiero tomarlo como ejemplo, tuve un problema en que perdía mucha sangre y casi muero. Y cuando me pusieron ya, por cierto, me pusieron 6 bolsas de sangre, yo sentía que la vida volvía. De esa misma forma, la vida vuelve a nosotros cuando nos arrepentimos y nos dejamos inyectar con la sangre del Mesías, con la sangre que limpia y transforma. Y la vida vuelve a nuestros cuerpos y a nuestras almas y a nuestro espíritu. Quizás Dios me permitió pasar por eso para que esto fuera como ilustrado dentro de mi corazón. Sin sangre no hay perdón de pecados. En la sangre está la vida. Esos dos principios rigen Levítico. Necesitamos sangre y la sangre nos traerá vida siempre. Necesitamos la sangre del Mesías, la sangre del Cordero. Y esto es lo que va a hacer, es traer vida a nuestras almas. Vida que el Señor mismo dijo que era vida plena. No cualquier vida, sino una vida que trasciende, una vida que es eterna. La sangre bendita de Yeshua trajo vida a los hombres y ahora podemos tener una vida abundante y feliz con Él. El animal tenía que ser puesto sobre madera y arder en el altar. Mire si no recuerdan la muerte de Cristo Jesús. El animal ardía en el fuego. Similarmente, una persona que es crucificada arde de sed y de dolor bajo el sol abrasador, lo que le pasó a nuestro Señor. Yeshua estuvo en este estado de sufrimiento, desesperado de dolor y sed por amor de usted y de mí. Nunca vamos a poder pagar el amor de Dios. Alabado y bendito sea el nombre de Yeshua. Quiero terminar invitándolos a celebrar Pesaj. Esa es una ofrenda en la que aparece la persona de Yeshua en cada uno de los elementos. El sacrificio perfecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre de Yeshua, sean todos llenos del Espíritu de Dios para poder llegar y celebrar con nosotros el sacrificio pascual, el sacrificio del Cordero de Dios, el sacrificio que marcó nuestra liberación. Que el Señor le bendiga grandemente. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén.